La Revolución de Ayutla fue un levantamiento armado en México que tuvo lugar entre 1854 y 1855, con el objetivo de derrocar al presidente Antonio López de Santa Anna y restaurar el orden constitucional. Este movimiento sentó las bases para la promulgación de la Constitución de 1857, que estableció los principios liberales y reformas importantes en cuanto a derechos individuales, la separación Iglesia-Estado y la libertad de expresión. La Constitución de 1857 fue un hito a la historia de México, ya que sentó las bases para la organización política y social del país. El Plan de Ayutla, promulgado el 1 de marzo de 1854, marcó el inicio de la revolución que derrocó la dictadura de Antonio López de Santa Anna y convocó el Congreso Constituyente para redactar la Constitución de 1857. Redactado en la Hacienda La Provincia por figuras como Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El plan reflejaba el malestar tanto de liberales como de conservadores dentro del gobierno dictatorial. Sus 9 artículos desataban la destitución de Santa Anna, la designación de Juan N. Álvarez como presidente interino y la convocatoria a un Congreso Constituyente para formar una nueva constitución representativa y popular. El 1 de marzo de 1854, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclamaron el Plan de Ayutla en Guerrero buscando derrocar a Santa Anna y restaurar la República. Tras ser derrotado por Comonfort en Acapulco, Santa Anna regresó a la capital mientras la revuelta se extendía por todo el país. A pesar de un plebiscito fraudulento, el 1 de diciembre, donde se arrestó a quienes votaron por Álvarez, la revolución continuó. Santa Anna finalmente renunció el 12 de agosto y se exilió en Cuba, regresando a México 20 años después para fallecer en la capital el 21 de junio de 1876. En febrero de 1856 se convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución para México. Este Congreso incluyó a conservadores y liberales, tanto modernos como radicales. Se acordó proteger libertades como la educación, el comercio, el trabajo, la asociación, la prensa y la religión, y se decidió eliminar el cargo de vicepresidente debido a problemas pasados. Aunque algunos propusieron adaptar la Constitución de 1824, esta idea fue rechazada por los liberales radicales Francisco Zarco y Guillermo Prieto, quienes defendieron los intereses de los trabajadores frente a la libertad de la industria, mientras que los conservadores intentaron proteger sus intereses. El 17 de diciembre de 1857, Félix Zuluaga, en colaboración con el presidente Comonfort, lanzó el Plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución y proponiendo una nueva acorde a las necesidades del país, nombrando a Comonfort como presidente. Sin embargo, esto no llevó la tranquilidad esperada. El 11 de enero de 1858, Zuluaga se rebeló contra Comonfort, pidiendo su destitución, mientras que Benito Juárez, previamente encarcelado por oponerse al Plan de Tacubaya, fue liberado. Varios estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato se unieron en contra de la situación. Comonfort dejó la Ciudad de México y partió al extranjero, dejando el cargo presidencial vacante legalmente correspondiente a Juárez, aunque los conservadores reconocieron a Zuluaga como presidente. Los conservadores se pronunciaron en contra de la Revolución de Ayutla, pero fueron sofocados el 4 de agosto de 1855. Se designó como presidente interino al general Martín Carrera, y en octubre del mismo año el liberal moderado Juan Álvarez fue electo presidente. En las filas de los liberales resurgió la división de radicales y moderados, por lo que Juan Álvarez renunció a la presidencia, dejando en su lugar al también moderado Ignacio Comonfort en 11 de diciembre de 1855. El equipo de Comonfort preparó algunas leyes que promovieron cambios importantes. La Ley Juárez por Benito Juárez de 1855 quedan suprimidos los tribunales especiales, respetándose los eclesiásticos y militares, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley.
La Ley Lerdo, por Miguel Lerdo de Tejada, 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender sus casas y terrenos que no estuvieran ocupados para que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. La Ley Iglesias, por José María Iglesias, de 1857, regulaba el cobro de derechos parroquiales. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución, que fue el resultado del proyecto liberal, pero al entrar en vigor, los conservadores se declararon en rebeldía. Comonfort también consideraba demasiado radical esta Carta Magna, por lo que buscó la alianza con los conservadores a fin de suprimirla. Esta estableció importantes principios liberales como la separación Iglesia-Estado, la abolición de la esclavitud y la garantía de derechos individuales. Fue un documento clave en la historia de México y sentó las bases para el país que conocemos hoy. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, entre ellos Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto.